Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 61, el corazón espada que lo atraviesa a todo 2.0. Capítulo 9, el corazón espada que lo atraviesa a todo 2.0. Desde que perdió sus dos técnicas definitivas, Tachibana Kij sentía que la mitad de su ser había desaparecido. Cada movimiento que hacía resultaba incómodo. Cada batalla se sentía como entrar en una zona de guerra, sin espada. Ese día, Kij experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo. El dolor de ser dominado. Y tal como había advertido, Shimotsuki Kixir no era el tipo de hombre que hacía promesas vacías. Desde ese día en adelante, sin importar lo que Kij estuviera haciendo dentro del DJ, ya fuera entrenando, comiendo o simplemente descansando. Mientras estuviera bajo el mismo techo que Xir, un ataque sorpresa podía producirse en cualquier momento y desde cualquier dirección. Sin previo aviso. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. 2 meses habían pasado volando. Era una noche tranquila dentro del DJ Shin. Xir, siempre implacable, se movía en silencio, como un asesino experimentado. En el silencio de la noche, se acercó sigilosamente a la cama de su discípulo. Alzó su Shinai con la precisión de un asesino. Solo para congelarse. Un par de ojos claros y penetrantes lo miraban fijamente en la oscuridad, tranquilos, alerta, inquebrantables. Comillas: ¿sigues despierto, Xir, sensei? Kij habló sin emoción, aún acostado en la cama, pero con la mirada fija en su maestro. Xir respondió rápidamente, intentando disimular. Ah, qué luna tan hermosa esta noche, ¿no crees? Solo quería comprobar si dormías plácidamente. Te dejo tranquilo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Kij mantuvo la mirada fija en la puerta, con los ojos entrecerrados pero alerta, sin confiar ni un segundo en que el anciano hubiera terminado su jornada. Solo cuando la presencia de Xir se desvaneció, finalmente cerró los ojos. Afuera, Xir esbozó una discreta sonrisa de satisfacción. En los últimos 2 meses, Xir había lanzado un total de 519 emboscadas contra Kij, un promedio de 8,65 veces al día. Durante las 2 primeras semanas, todos y cada uno de los ataques dieron en el blanco. Pero poco a poco, incluso sin su antigua habilidad, Kenshin Mei, el cuerpo de Kij comenzó a adaptarse. Mediante el instinto puro y un entrenamiento implacable, empezó a comprender el ritmo de la batalla. Ahora bien, incluso para un maestro como Xir, acercarse sigilosamente a él no era tan fácil. A la mañana siguiente, Kij siguió a su maestro en silencio mientras ascendían por un sendero estrecho hacia las montañas que se encontraban detrás del DJ. Finalmente llegaron a la cima, desde donde la vista daba a un bosque bañado por una luz dorada. Xir se giró para mirar a su alumno, con expresión tranquila pero llena de esperanza. Kij, tu crecimiento es extraordinario, puedo sentirlo, tu Kenbunsoku aquí, está a punto de despertar. Ahora solo necesitas ese último empujón. Su voz denotaba una serena convicción mientras continuaba. Algunas personas lo despiertan a través de una lucha a vida o muerte, otras, a través de la paciencia y el tiempo. Les doy dos opciones. Comillas: ¿quieres ir despacio y con paso firme, o prefieres que te obligue a cruzar el umbral, en una verdadera pelea? Kij no dudó. Le pido su guía, sensei. Mientras hablaba, desenvainó con calma su espada. Al ver esto, el rostro de Xir se tensó. Kij, esto no es un simple entrenamiento. Para despertar a Kenbunsoku, tendrás que sangrar. No te mataré, pero si no puedes abrirte paso, no me contendré. Estas heridas serán reales. El dolor, innegable. ¿Estás preparado para eso? El rostro de Kij permaneció impasible, tranquilo. Él asintió levemente y luego pronunció una sola frase. Levanta tu espada, sensei. Xir miró fijamente al niño, un pequeño de 10 años, erguido con una determinación inquebrantable, con su espada apuntando directamente hacia su maestro. Era difícil de creer, pero, por otro lado, desde el momento en que Kij llegó al DJ, nunca se había sentido como un niño. ¿Era su talento sobrenatural, su inquietante madurez mental? Sea cual sea el motivo, Xir ya lo había decidido hacía mucho tiempo. Como su maestro, tenía que creer. Creían que Kij podía superar los límites de lo que un ser humano podía ser. Porque este chico, este genio, estaba destinado a cambiar el mundo.
Con un movimiento fluido, Xir desenvainó su espada, Badichimonji, y la apuntó directamente hacia su alumno. Sin palabras, sin vacilación. El cargo. Kij respiró hondo. Activó la técnica que había mantenido oculta todo este tiempo, el aliento del trueno. Su cuerpo se desvaneció en un instante, mientras la espada se abalanzaba sobre su maestro como un rayo. Era la primera vez que Kij usaba esta habilidad delante de Xir. Explicar su origen sería complicado, así que no lo hizo. El acero chocaba contra el acero en un torbellino de luz y velocidad. Con cada impacto, saltaban chispas por el aire. Pero por mucho que Kij hubiera progresado, su pequeño cuerpo no podía igualar la fuerza bruta de un espadachín como Xir. Sin siquiera usar todo su poder, Xir lo dominó fácilmente, haciendo retroceder a Kij una y otra vez. Su margen de maniobra se reducía con cada intercambio. Entonces, la espada de Xir comenzó a morderlo. Cortes superficiales pero profundos se abrieron en sus brazos y torso. Dolor real, sangre real. Y sin embargo, algo empezó a cambiar. A medida que el dolor se extendía por su cuerpo, fue como si sus 5 sentidos desbloquearan algo más profundo. Su vista se agudizó, su oído se agudizó. Podía oír los latidos del corazón de Xir, sentir el sutil movimiento del viento, incluso el crujido de la hierba bajo sus pies resonaba con claridad en su mente. Los movimientos de Kij cambiaron. Más preciso, más económico, más letal. Era como si uno de sus pies ya hubiera entrado en el mundo transparente. La ceja de Xir se alzó levemente, y un destello de esperanza iluminó su mirada. Pero no cedió, de hecho, intensificó la situación. Con un swing limpio y potente, lanzó un golpe que superó la resistencia del joven físico de Kij. En el instante en que sus espadas chocaron, la fuerza descomunal lanzó a Kij por los aires. Pero Xir aún no había terminado. En un movimiento fluido, lanzó 2 ráfagas de aire comprimido en forma de media luna, una desde la izquierda y la otra desde la derecha, que se cruzaron en el aire en dirección a Kij. Las cuchillas rasgaron el cielo, apuntando directamente a su cuerpo indefenso. Las pupilas de Kij se contrajeron. Esto es demasiado, sensei. Sin embargo, Xir estaba seguro de sí mismo. Sabía que aún podría salvarlo antes del impacto si las cosas salían mal. Pero antes de que pudiera moverse, Kij cerró los ojos. El tiempo se ralentizó. En aquella quietud absoluta, algo se removió en su interior. Kenbunsoku aquí, por fin despertado. Pero eso no fue todo. Kenshin-mei, el sexto sentido que una vez tuvo en otro mundo, nunca había desaparecido del todo. No. Los 2 sistemas, uno nacido de este mundo, el otro proveniente del multiverso que una vez había recorrido, se habían fusionado dentro de él. La percepción sensorial de Kij evolucionó. Ahora podía percibir la intención asesina, sentir el movimiento, predecir las amenazas. Y aún conserva la aguda capacidad de observación de Kenshin-mei. De la unión de estas 2 fuerzas nació una nueva habilidad. Algo que este mundo jamás había visto. Abre interrogación. 62, infinito. Capítulo 10, infinito. 2 tajos mortales se abalanzaron sobre él a una velocidad cegadora. Pero Tachibana Kij, con una sola respiración y un mínimo cambio de enfoque, abrió su mente, y en esa fracción de segundo, innumerables visiones de futuros divergentes florecieron vívidamente en su conciencia, como asomarse a un mar infinito de líneas temporales ramificadas. Lo que Kij vio no fue una ilusión. Era la salida simulada de su sistema sensorial recién evolucionado, una fusión de Kenbunsoku-Aki y Kenshin-mei, transformado en algo mucho más allá de ambos. Este nuevo sistema analizaba todas las acciones posibles que podía emprender, y simulaba las consecuencias de cada una, todo en un instante. En algunas ramas, intentó maniobras evasivas, saltando, girando, pivotando, pero todas terminaban de la misma manera, lesiones graves, seguidas del rescate por parte de su maestro, Shimotsuki Xir. Otros caminos eran peores, en algunos perdía un brazo o una pierna, 1 o 2 terminaban con su muerte, aunque rara vez, solo si entraba en pánico o cometía un error fatal antes de que Xir pudiera intervenir. También existían opciones defensivas, responder al ataque con su espada o intentar contraataques arriesgados. Pero entre los 1000 futuros, uno destacaba como una estrella brillante en la oscuridad. Quédate quieto, no hagas nada. Deja que Xir lo salve. La simulación arrojó una tasa de éxito del 99,9% para esta opción, sin lesiones, sin riesgos. Los ojos de Kij se abrieron de par en par, brillando con una luz extraña y resplandeciente.
Esta sensación, es una locura. Si le preguntaras qué haría ahora. Por supuesto que elegiría no hacer absolutamente nada. Lo había visto con sus propios ojos. Mientras permaneciera allí inmóvil, su amo intervendría y lo salvaría. ¿Por qué actuar de forma temeraria cuando el mejor resultado se obtenía manteniendo la calma? Claro, había otras 36 rutas de escape viables que lo dejaban ileso, pero incluso la mejor de ellas tenía menos del 80% de éxito, y la peor, solo un 3%. Y eso sí salía ileso. Cuando sirvió a Kij inmóvil, mirándolo con ojos inocentes e inexpresivos, sin siquiera intentar esquivarlo, quedó verdaderamente atónito. Pero el momento crítico no dejó tiempo para cuestionarlo. Xir se desvaneció en un instante y apareció junto a su discípulo. Con un ligero movimiento de Badichimonji, anuló ambos cortes en forma de media luna en el aire. Se dispersaron inofensivamente, como si nunca hubieran existido. Tras aterrizar suavemente, Xir exhaló profundamente. Coma increíble. No fue una decepción en Kij. Estaba decepcionado consigo mismo. Quizás, he depositado demasiadas esperanzas en él, murmuró. Después de todo, Kij todavía tenía solo 10 años. Solo un niño. Comillas porque esperaba tanto de él. Una gran opresión se posó sobre su corazón. Pero entonces, una voz suave lo trajo de vuelta al presente. Xir, sensei, dijo Kij con cuidado, creo que acabo de despertar a Kenbun Soku aquí. Su sistema de percepción le había enviado una advertencia, si no se lo decía a su amo en el plazo de un minuto, había un 96% de probabilidades de que lo golpearan hasta casi matarlo. Después de ese primer minuto, su simulación no podía ver tan lejos. Su habilidad se asemejaba a la de Charlotte Katakuri de los piratas de Big Mom, el poder de vislumbrar el futuro. Pero la versión de Kij era más amplia, más profunda. Podía simular miles de ramificaciones a la vez. Sinceramente, el propio Kij creía que esa habilidad era más adecuada para la investigación táctica y el desarrollo de técnicas, no para el combate cuerpo a cuerpo. Antes de que pudiera reflexionar demasiado sobre ello, su amo, que momentos antes se sentía abrumado por la culpa, ahora lo miraba con los ojos muy abiertos y asombrado. Comillas ¿tú has despertado el Kenbun Soku aquí? Comillas eso es increíble, pero escucha con atención, Kij. Despertarlo es solo el comienzo. Para un espadachín, el dominio y la comprensión profunda del Aquilo son todo. Necesitarás entrenar constantemente para usarlo con libertad. Ah, por cierto, ¿hasta dónde llega tu alcance ahora? Xir había vuelto a su habitual actitud de mentor paciente. Kij cerró los ojos brevemente, haciendo algunos cálculos internos. Unos 50 kilómetros. ¿Qué? La voz de Xir subió una octava, incapaz de reprimir su asombro. Acabo de despertar, y ya siento que estoy a 50 kilómetros de distancia. Jamás había oído hablar de algo así en toda su vida. Al ver la expresión de asombro de su profesor, Kij esbozó una sonrisa avergonzada. En su opinión, el alcance no era lo más ridículo. La verdadera maravilla residía en la habilidad nacida de la fusión del Kenbun Sokuaki y el Kenshin Mei. Él le había puesto nombre. Infinidad. Llegados a este punto, llamarlo simplemente Kenbun Soku o Kenshin Mei no le hacía justicia. Se habían fusionado en algo nuevo, algo indefinido. Me preguntó, ¿cómo debería llamarlo oficialmente? Murmuró Kij. Suspiró. Como envidiaba a veces a Roronoa Zoro, probablemente porque se comió la mítica Nama no Mi, la fruta del diablo que te permitía inventar nombres épicos para cualquier cosa al instante. El año 1500 del calendario marítimo. Un año repleto de tragedia e historia. Fue el año en que Ohara, la tierra natal de Nico Robin, fue arrasada por una Buster-Call del gobierno mundial, en un intento por borrar la verdad del siglo vacío. Solo la joven Robin sobrevivió. También fue el año en que Portgas de Rouge, madre de Ace, dio a luz a su hijo tras llevarlo en su vientre durante 20 meses, simplemente para protegerlo del gobierno mundial. Ese mismo año, Siki el León Dorado, antiguo miembro de los Piratas de las Rocas, comandante de la Armada Pirata Voladora y portador de la fruta Fua Fua, escapó de Impel Down, fue el primer prisionero en lograrlo desde la fundación de la prisión. En este mundo turbulento, Shanks el pelirrojo tenía tan solo 17 años. Y Kij solo tenía 12 años. Pero, ¿cuánto tiempo más seguiría este chico ocultando su poder en las sombras del mundo? Costa del pueblo de Shimotsuki. Barry, uno de los estudiantes del DJ Shin, permanecía de pie, ansioso, a la orilla del agua, mirando hacia el horizonte.
Han pasado horas. ¿Por qué Ni no ha regresado todavía? A 10.000 metros bajo la superficie. Kig, sujetando una gran red, nadaba en la oscuridad casi total de las profundidades marinas. Estaba cazando una criatura no más grande que la palma de su mano, un camarón carmesí con caparazón cristalino y entrañas de un rojo brillante. Uno de los manjares más raros y nutritivos de Ash Blue, especialmente apreciado por las mujeres embarazadas. Debido a que vivía en profundidades extremas y solo emergía durante la época de desove, su precio se disparó a niveles astronómicos. Entonces, ¿por qué estaba aquí abajo persiguiendo camarones? Simple. Porque la esposa de su amo, Sisno-Okusan, estaba embarazada. Como autoproclamado discípulo principal, Kig sentía la necesidad de ofrecer algo significativo. Gracias a su sistema Infinity, que lleva activo más de un año, incluso había acelerado el desarrollo de su Breath of Thunder, versión 3.0 en 2 años completos. Con una sola respiración profunda, sus pulmones podían almacenar suficiente oxígeno para mantenerse activo bajo el agua durante todo un día, siempre y cuando no estuviera luchando. Si entrara en combate mientras mantenía activa la técnica de respiración, sus reservas de oxígeno se agotarían rápidamente. Ah, ¿y qué hay de Infinity? Ese es el nombre que le dio al sistema resultante de la fusión entre Kenbun Sokoaki y Kenshin Mei. Abre interrogación. 63. El relámpago celestial saluda al mundo, sin mí, ninguna espada cortará. Capítulo 11. El relámpago celestial saluda al mundo, sin mí, ninguna espada cortará. Una para la esposa del sensei, una para mí, otra para el sensei, y, sí, otra para mí. Con un suave susurro, Tachibana Kig contó los relucientes camarones de color rojo cristalino, cada uno de ellos un raro manjar de las profundidades marinas, que colgaban de la red atada a su cintura. Una vez que se aseguró de que los números eran correctos, asintió con satisfacción. Perfecto, es hora de regresar. Se giró para nadar hacia arriba desde el abismo, a 10.000 metros bajo la superficie del océano. Pero de repente, se detuvo. Algo andaba mal. Como un depredador que se arrastra entre la oscuridad más absoluta, una presencia sofocante rozó el límite mismo de su percepción. Conteniendo la respiración, con cada músculo tenso, Kig permaneció inmóvil, suspendido en el vacío negro. La oscuridad lo envolvía por completo, engulléndolo entero, pero él se mimetizaba con ella a la perfección. Y entonces llegó. Un murmullo sordo y ancestral, como el rugido de algo olvidado hace mucho tiempo, que resuena en el mar. A unos 100 metros más adelante, un tenue resplandor verde azulado parpadeaba en las profundidades, como una linterna flotante del tamaño de una casa. Se acercó. Tras el resplandor, emergió lentamente la silueta de una criatura monstruosa, un rey marino con forma de pez pescador, tan enorme que solo su cabeza parecía la cima de una pequeña montaña. Se deslizaba por el océano como una pesadilla viviente, con las fauces abiertas de par en par, devorando todo a su paso. Y sin embargo, Kig ni siquiera se inmutó. Una leve sonrisa se formó en la comisura de sus labios. Si esto hubiera ocurrido hace un año, probablemente habría gritado y salido corriendo. Pero ahora. Ya no. Aún no podía derrotar a su maestro, Shimotsuki Xir, pero ya no era un niño pequeño e indefenso. Suaves franjas de luz amarilla y azul giraban a su alrededor como una aurora boreal, ondulando delicadamente en el agua. Kig extendió la mano con calma hacia la espada que sostenía en su cadera izquierda. En un instante, su brazo y su espada quedaron cubiertos por un profundo tono rojizo, negro. Armamento aquí, etapa 2, imbución total. El dominio de Kig sobre el Busokuaki había crecido exponencialmente en tan solo un año. Fue gracias a la fusión perfecta entre su técnica de respiración y el sistema que él denominó Infinity. Su técnica de respiración, nacida de otro mundo, fortaleció su cuerpo físico con gran rapidez y eficacia. Infinity analizó cada movimiento, cada variable, y perfeccionó su entrenamiento hasta alcanzar la perfección. Dos sistemas de mundos opuestos, la respiración del universo de Demon Slayer y el Aki del mundo de One Piece, se habían fusionado en uno solo dentro de él. Lo que incluso a los espadachines más experimentados les llevaría décadas lograr, ahora lo empuñaba Kig. Se había ganado el título. Un verdadero espadachín. Hasta hace poco, su destreza con la espada rivalizaba con la de los mejores guerreros, pero le faltaba una cosa, un ki avanzado. Pero ahora. Con esto, finalmente pudo desatarla, el movimiento característico de cualquier verdadero espadachín. Corte volador.
Un ataque de espada a distancia, capaz de cortar cualquier cosa a su paso. Pero para un verdadero espadachín, la fuerza por sí sola no era suficiente. Requería una precisión absoluta, canalizar hasta la última gota de energía hacia la hoja. Y sintiendo el aliento de todas las cosas. Eran habilidades que había perfeccionado incansablemente en el mundo de Demon Slayer, y por eso, en cuanto puso un pie en este mundo, la gente lo reconoció como alguien extraordinario. Ahora, por primera vez. Dos potencias de mundos diferentes se unieron. Respiración relámpago y Busoku Aki. Y de su fusión nació una técnica completamente nueva. Respiración relámpago, décima forma, el relámpago celestial saluda al mundo, sin mí, ninguna espada cortará. Nota personal de Kij, vale, quizás suene un poco cutre. Si alguien tiene un nombre más chulo, que me lo diga. El mar, que había permanecido en silencio durante cientos de años, rugió de nuevo. Un rayo rasgó las profundidades más oscuras. Una enorme descarga de energía eléctrica en forma de media luna, que abarcaba a cientos de metros, se elevó a través del agua, atravesando directamente al Sea King. Luego, silencio. El destello desapareció tan rápido como apareció. Por un instante, pareció un sueño. Pero entonces, la boca de la criatura se abrió de golpe, una herida irregular se abrió de par en par, arrojando un torrente de sangre espesa y carmesí como una presa que se derrumba bajo la presión. El mar se tiñó de rojo. El cuerpo del rey del mar se hundió lentamente, como una montaña que se derrumba y se desvanece en el abismo. Kij se quedó mirando en silencio. Un recuerdo afloró, un momento de hacía mucho tiempo, cuando probó pescado de aguas profundas por primera vez. El sabor había sido tan intenso, tan puro, que lloró sin darse cuenta. Ahora, lágrimas saladas corrían por las comisuras de sus labios. Al fin y al cabo, no podía llorar como es debido bajo el agua. Sin perder tiempo, volvió a blandir su espada, cercenando una porción del cuerpo de la bestia del tamaño de una casa pequeña, que pesaba varias decenas de toneladas. No puedo cargarlo todo, el resto servirá de alimento para los demás reyes marinos. Le dedicó una última mirada al cadáver que se hundía, una parte de él odiaba dejarlo atrás. Pero en este océano, el tiempo era el enemigo. Con un giro del cuerpo, alzó la enorme losa sobre un hombro, la red de camarones en el otro, y se impulsó hacia arriba, moviendo las piernas como hélices de barco. Mientras ascendía hacia la superficie, un pensamiento cruzó por su mente. Bien, ya les he demostrado de lo que soy capaz, es hora de largarme de aquí, antes de que el abuelo, la abuela y todos los ancestros del rey marino aparezcan para vengarse. Porque en este mundo, los reyes marinos no eran solo monstruos. Eran los reyes de las profundidades. De vuelta en la tierra, el equilibrio entre mar y tierra era de 70-30. Pero aquí, en el mundo de los piratas, la tierra no era más que puntos en un mar infinito. En las profundidades inexploradas del océano acechaban bestias inimaginables, criaturas lo suficientemente grandes como para arrasar ciudades en segundos. Si algún día, alguien logra controlar realmente a los reyes marinos, ¿cómo podrían poner el mundo humano patas arriba de la noche a la mañana? Pueblo Shimotsuki, costa. Cerca de los muelles, un joven estudiante del Isin DJ, Barry, se quedó paralizado, con la boca abierta. Desde lejos, vio a Kij, Ni, su ídolo, surcando el mar como un torpedo, arrastrando un enorme trozo de carne, y una red llena de camarones de color carmesí brillante. Instantes después, Kij aterrizó en la playa con un suave golpe, respiró hondo y comenzó a abrir los poros de su cuerpo, reponiendo el oxígeno que había consumido durante su inmersión. Kij, Ni, era un rey marino, tan grande. Barry se quedó sin palabras. Técnicamente, tenían la misma edad. Pero su crecimiento, mundos aparte. En tan solo un año, con la ayuda de Infinity y sus técnicas de respiración, Kij había crecido hasta superar los 180 centímetros de altura. Su complexión y presencia ya se acercaban a las de un almirante de la marina. Mientras tanto, Barry apenas se alcanzaba el pecho. Miró a Kij como un niño pequeño que mira a un gigante. Kij lo miró y sonrió. Barry, tienes que comer más carne. Si te quedas así debajo, no vayas diciendo que eres mi hermano, ¿de acuerdo? El rostro de Barry se puso rojo brillante. Miró a Kij con los ojos llorosos y un puchero. Espera, oye, no me mires así. Kij levantó las manos en señal de rendición. Vale, dejaré la carne aquí, asegúrate de que todos en el pueblo coman un poco, ¿de acuerdo?
Dicho esto, desenvainó su espada una vez más y cortó un tercio del enorme trozo. Con una mano cargando la carne y la otra sujetando la red de camarones, comenzó a caminar hacia Isin DJ. La zancada de un espadachín. El camino de alguien que trajo esperanza. Y por supuesto, la promesa de un festín por venir. Abre interrogación. 64. Idealismo puro, una espada con un solo corazón. Capítulo 12. Idealismo puro, una espada con un solo corazón. 6 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Quina, la hija de Xir, nació sana y salva hace apenas un mes. A medida que se acercaba el nacimiento de su hija, el esquivo anciano de la aldea de Shimotsuki Zabur, quien se había mantenido alejado de la vista pública durante más de 2 años, finalmente se mostró a Tachibana Kij por primera vez. Dado que era su primer encuentro, y, sinceramente, demasiado difícil de explicar, Kij optó por no mencionar su petición de que le forjaran una espada. En cambio, se centró en mostrar respeto, causar una buena impresión y cuidar del anciano como un nieto cariñoso. En cuanto Kij descubrió que a Zabur le encantaba pescar, aprovechó la oportunidad de inmediato. Compartió con nosotros todos los conocimientos de pesca que había acumulado a lo largo de incontables vidas, aunque, a decir verdad, la mayor parte provenía de intentos fallidos y trágicas historias de redes vacías. Sin embargo, gracias a su persistencia y esfuerzo inquebrantable, finalmente logró descubrir una misión oculta. ¿La recompensa? Una frase desenfadada del anciano, pronunciada con una cálida risita. Kij, no está mal. Si tienes tiempo libre, ven a pescar con este viejo alguna vez, ¿quieres? Ese día, la pequeña Quina lloró desconsoladamente en los brazos de Xir. Kij suspiró suavemente, dio un paso al frente y extendió ambas manos. Con tan solo unos suaves movimientos, el llanto de la bebé cesó, su carita se suavizó, asomó una leve expresión de satisfacción y poco a poco se quedó dormida en sus brazos. Xir y su esposa observaban con silenciosa admiración. No se les podía culpar, era su primer hijo, no tenían experiencia ni mentores que los guiaran en el cuidado de un recién nacido. Kij, por otro lado, era extrañamente hábil. En una vida anterior, había ayudado a Kagaya Ubuyashiki a criar a sus 5 hijos. Y en un arco surrealista de su viaje por el mundo de Kimetsu no Yaiba, incluso vivió décadas de una vida familiar pacífica, envejeció, crió a sus propios hijos, todo dentro de un sueño después de su feroz batalla contra Kokushibo. Ahora, mientras contemplaba a Quina, que dormía plácidamente, otro rostro le vino a la mente. Un niño que un día se convertiría en leyenda. Zoro, el guerrero de cabello verde que empuña 3 espadas, portador de la fruta del diablo Nama Nama no Mi y futuro mejor espadachín del mundo, sin mencionar, el rey de las técnicas con nombres absurdos. Kij esbozó una leve sonrisa. Ese niño, debería nacer pronto también. 1503 del calendario marítimo, 3 años después. Este fue el año en que nació Monkey D. Luffy. En una pequeña isla sin nombre cerca de la aldea de Shimotsuki, 2 figuras permanecían una frente a la otra. Xir, el instructor principal del estilo de espada Ishin, Ri, levantó la vista con silenciosa resignación. Frente a él se encontraba su discípulo, Tachibana Kij, que ahora tenía 15 años y medía 2 metros de altura, tan alto que cualquiera tendría que estirar el cuello para poder mirarlo a los ojos. Comillas, ¿cómo es que te has vuelto tan alto?, murmuró Xir para sí mismo. En los últimos años, Kij había crecido a un ritmo increíble, no solo en tamaño, sino también en fuerza, mucho más allá de lo que cualquiera podría considerar normal. Incluso su propio maestro ahora tenía que alzar la vista para hablarle. Xir estaba orgulloso del progreso de su discípulo en todos los aspectos, excepto en uno. Sentía que Kij aún no había aceptado por completo el espíritu de Ishin, Ri. No son las técnicas, ni la forma, sino la base misma del estilo, el corazón y la fe inquebrantable en su ideal de la hoja de un solo corazón. Y así, Xir lo llevó a esta isla aislada. Quería mostrarle a Kij de qué se trataba realmente el Ishinkendo. Kij dejó escapar un largo suspiro. Realmente no entendía por qué su amo había estado tan ansioso por pelear con él últimamente. Sus duelos de entrenamiento se habían vuelto más frecuentes y más destructivos. Quizás la aldea de Shimotsuki era demasiado pequeña para contener la verdadera ambición de Xir. Sinceramente, Kij hubiera preferido usar ese tiempo para perfeccionar su Haki. Ni siquiera necesitaba luchar para comprender la técnica de espada de su oponente. Con solo estar frente a él, su mente podía realizar miles de simulaciones de batalla posibles en segundos.
Por supuesto, Xir no tenía ni idea de esto. El único defecto de la simulación infinita de Kij era que las visiones solo duraban 2 minutos. Ese era el límite de su visión eterna. Kij desenvainó lentamente su espada desde la cadera, una katana larga forjada al estilo tradicional del mundo de Demon Slayer, pero construida más grande para que hiciera juego con su imponente estatura. No se trataba de un arma cualquiera. Fue obra personal del propio Xabur, el legendario forjador de espadas que la había creado basándose en el diseño de Kij un año antes. Aunque técnicamente se clasifica como un ribazamono, su peso y potencial no debían subestimarse. Al entregarlo, Xabur había dicho: la espada más fuerte del mundo, es la forjada por el alma de quien la empuña. Kij, creo en ti, usa tu aquí, tu voluntad, para convertir esta espada en un verdadero Kokut. Cuando llegue ese día, serás el espadachín más fuerte de los mares. En este punto de la historia, Dracule Miauk aún no había reclamado el título de mejor espadachín del mundo. Kij nombró a la espada Raijinri, dragón del trueno. Y jamás dudó de que algún día se convertiría en una auténtica espada negra. Cada espada tenía el potencial de evolucionar hasta convertirse en una. Al imbuirlas con aquí de armamento, los espadachines podían ennegrecer temporalmente sus hojas. Pero una verdadera Kokut, una espada negra, era algo forjado a través del uso constante, años de batalla y una fuerza de voluntad inquebrantable. Una vez que se volvió negra de forma permanente, se convirtió en un símbolo de convicción eterna. La batalla comenzó. En un lado, Badichimonji, una de las 21 espadas Bazamono. Por otro lado, Raijinri, un ribazamono con un potencial ilimitado. Y esta vez, Xir no se guardó nada. Él le mostraría a su alumno la verdadera fuerza de una espada guiada por un solo corazón. Kij permaneció inmóvil. Aunque su amo no se había movido ni un centímetro, ya podía sentir la presión, el poder sutil que difuminaba los límites entre el hombre y la naturaleza. Igual que hace 5 años. Xir se había fusionado con el mundo. El aire, la tierra, el viento, todo fluía a través de él. Dentro de la conciencia ilimitada del sistema infinito de Kij, no pudo encontrar ni una sola abertura. Pero esta vez, no sintió miedo. Porque ahora, Kij había encontrado su propio camino. Xir no atacó primero. Habló con voz tranquila y firme. Comillas que es y sin que. El cuerpo humano tiene límites, pero el corazón humano, no. Si nuestros corazones son ilimitados, entonces nuestra fuerza puede superar nuestros límites físicos. Combatir la limitación con lo ilimitado. ¿Cómo podría eso perder? Kij hizo una pausa al oír esas palabras. No rechazaba el idealismo, sabía que la fe y la determinación podían despertar una fuerza extraordinaria. Pero ese no era el camino de su espada. Creía en la fuerza real y tangible del cuerpo humano. Como alguien que repite 100 veces frente a un espejo, soy el mejor, hasta que llega a creerlo, hasta que esa creencia le cambia la vida. En este mundo, este mar caótico de fuerzas sobrenaturales, el cambio podría ser enorme. Eso era el aquí, no. El poder de la voluntad, del espíritu, del cuerpo, del alma, del instinto de batalla, todo lo invisible, condensado en algo real. Si alguien pudiera convencerse lo suficientemente profundamente, de que el poder estallaría. Pero Kij también había heredado el conocimiento del mundo moderno. Había sido testigo directo del potencial ilimitado del cuerpo humano. Para él, la fuerza física no tenía límites. Solo hacía falta desarrollarlo, refinarlo y llevarlo más allá de los límites. Así pues, rechazó el idealismo. Depositó su confianza en el propio cuerpo. Lo que no se dio cuenta. ¿Era esa su fe absoluta en sí mismo? También era una forma de idealismo. Como dato curioso, tanto Kozuki Ouden como Zoro empuñaron la misma espada, Enma. Pero Ouden medía 3,82 metros, mientras que Zoro solo medía 1,81. Entonces, él aquí también estira la espada. Ese misterio, aún persiste. Abre interrogación. 65, obligados a abandonar la aldea de Shimotsuki, extra. Capítulo 13, obligados a abandonar la aldea de Shimotsuki. Xir, Sensei, con tu inquebrantable determinación, ¿crees que podrías haber derrotado al rey pirata, Golde Roger? La voz de Tachibana Kij era pura y sincera, desprovista de burla o desafío. Realmente quería saber. Pero en el instante en que esas palabras llegaron a oídos de Xir, su rostro se tornó una mezcla de rojo e indignación y vergüenza. Este mocoso testarudo, realmente no tenía filtro.
Puede que no pueda vencer a Roger, pero eso no significa que no pueda vencerte a ti, pequeño mocoso. Sin previo aviso, Xir alzó su espada, Badichimonji, una de las 21 espadas de grado Bazamono, y se lanzó directamente hacia Kij. Sus espadas chocaron en el aire. ZZNGG. No hubo un estruendo ensordecedor ni un choque estrepitoso. Sin embargo, cuando sus espadas se encontraron, la Rairiken de Kij y la Baichimonji de Xir, en realidad no se tocaron. Los separaba un espacio de 2 dedos de ancho. Pero en ese estrecho espacio, se libró una silenciosa batalla de voluntades, más peligrosa que cualquier choque ruidoso. Dos capas de Busosokuaki de alto grado, conocidas como Rienbano, se encontraron en un choque concentrado. Sus auras chocaron violentamente entre sí, creando una fuerza aplastante que distorsionó el aire entre las espadas. No se trataba de una simple capa de aquí, sino de su forma avanzada, del tipo que se infiltra en el cuerpo del oponente y lo destruye desde dentro. Desde ese punto de colisión invisible, estalló una fuerza bruta. El impacto sacudió la pequeña isla de entrenamiento bajo sus pies. El suelo se agrietó y se partió, vetas de destrucción que se extendían como rayos. Las nubes se abrieron bajo el peso de su presión espiritual. La onda expansiva se propagó entre los árboles y las rocas destrozadas, avanzando como un maremoto hacia el mar lejano. Una batalla entre una espada de primera categoría y una de gama media debería haber sido desigual. Sin embargo, a pesar de que el Rairiken de Kij era solo un Ribazamono, 2 grados por debajo del Baichimonji, su fuerza física y su dominio del Aki le permitieron mantenerse firme. Xir miró con incredulidad. Este chico había detenido su ataque con toda su fuerza. El cuerpo de Kij tembló ligeramente bajo la presión, pero había desviado un golpe que habría derribado a la mayoría de los espadachines adultos. Un golpe de un hombre que había alcanzado la cima del arte de la espada, un Dai Keng. ¿Cómo será posible que ya haya encontrado su propio camino? Xir se mordió el labio, y sus ojos perdieron el enfoque por un instante. 15. El chico solo tenía 15 años, y ya estaba al mismo nivel. ¿Qué decía eso sobre el camino de la espada que Xir había enseñado durante todos estos años? Kij había recorrido un camino completamente diferente, y aún así alcanzó esta altura. Orgullo, arrepentimiento, una extraña sensación de haber sido dejado atrás. Con un suspiro silencioso, Xir empujó suavemente a Kij 2 pasos hacia atrás y retiró su espada. Tintinar. Guardó el Badichimonji en su vaina con expresión sombría. No había palabras para describir lo que sentía. Ni siquiera había dominado por completo su escuela de esgrima, y sin embargo, Kij ya estaba fuera de su alcance. ¿Qué sentido tenía seguir imponiendo sus enseñanzas? Xir resopló. Comillas, ¿lo entrené demasiado bien, o es que simplemente tiene demasiado talento? No podía culpar a nadie, solo podía refunfuñar para sus adentros. Kij se rascó la nuca, sin saber qué decir. No tenía previsto pelear hoy, la verdad es que prefería entrenar, sobre todo porque su crecimiento no mostraba signos de ralentizarse. ¿Qué sentido tenía malgastar energía cuando aún tenía habilidades que perfeccionar? Con calma, envainó su espada y se acercó a su maestro con una sonrisa relajada. Esa última técnica fue asombrosa, Xir, sensei. Kij daba vueltas como un gato que se burla de su amo. Casi destrozaste esta isla de un solo golpe. La próxima vez, quizás deberíamos contenernos un poco. El entrenamiento no debería tener consecuencias negativas, ¿sabes? Al fin y al cabo, no quedan muchas islas libres en Eastlu. Xir arqueó una ceja y puso los ojos en blanco. Este maldito niño, solo piensa en entrenar. Habían pasado más de 5 años desde que Kij llegó a la aldea de Shimotsuki, y nunca se había marchado. Si no lo hubieran obligado a salir hoy, probablemente seguiría encerrado, cortando el aire hasta el fin de los tiempos. ¿Acaso planeaba quedarse aquí hasta que no quedara nadie lo suficientemente fuerte como para entrenar con él? O peor aún, incluso en ese caso, ¿se quedaría? Xir miró hacia el cielo. Muy posible. Pero ahora las cosas eran diferentes. Kij había alcanzado el nivel de un Dai Keng. No había razón para retenerlo aquí. Este pueblo era demasiado pequeño para alguien como él. Ni siquiera los 4 mares fueron suficientes. Coma a. Xir suspiró profundamente y finalmente preguntó. Kij, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en este pueblo? Comillas, ¿nunca piensas en zarpar? Kij ladeó la cabeza. ¿Zarpar? ¿Para qué? No se había topado con ningún obstáculo. No estaba atascado. Seguía creciendo, entrenando, mejorando.
Podía seguir así durante años, incluso décadas. La sien de Xir se estremeció. Incluso el hombre más paciente del pueblo tenía sus límites. Con una voz tan tranquila como el rocío de la mañana, y a la vez tan aguda, Xir continuó. Kij, tu fuerza es más que suficiente. Deberías ver el mundo, ponte a prueba contra otros espadachines. Hay cosas que nunca verás si te quedas aquí para siempre. Con tu nivel actual, no hay ningún lugar en East Blue al que no puedas llegar. Shimotsuki es demasiado pequeño para ti, incluso los cuatro azules son demasiado pequeños. Tu lugar está en la Gran Line. Confía en mí, el mundo es demasiado vasto como para que lo ignores. Kij se rascó la cabeza de nuevo, mirando la mirada esperanzada de su maestro. No creo ser lo suficientemente fuerte todavía, quizás, más adelante. Por supuesto, él sabía a dónde iba a parar esa conversación. Pero cosas como la fama, las riquezas, el poder, las mujeres hermosas. No significaban nada para Kij. Lo único que anhelaba, era la emoción de volverse más fuerte. Esa era su adicción. Xi forzó una sonrisa, pero insistió, con los ojos brillando con un último destello de esperanza. Entonces ¿cuánto tiempo o más? Dímelo, tendré su barco listo. Kij pensó por un momento. Recordó debates de su vida pasada, esas largas y tediosas discusiones teóricas de los fans de One Piece sobre la jefa oculta, y Mu. Tras unos segundos de reflexión. Al menos 10 o 15 años más. El mundo de Xir se tambaleó. 10 o 15 años. ¿Quieres permanecer escondido aquí durante más de una década? Para entonces, puede que ya ni siquiera queden enemigos por los que valga la pena luchar. ¿Piensas convertirte en el espadachín solitario, el buscador de la derrota? Pero antes de que pudiera decir nada más, Xir recordó algo. Su rostro se endureció. Con voz baja y fría, preguntó. Kij, ¿no dijiste que los piratas mataron a tus padres? Si eres lo suficientemente fuerte como para vengarte ahora, ¿por qué no lo has hecho? ¿De verdad puedes mirar a sus espíritus a los ojos, sabiendo eso? Kij guardó silencio. 3 días después. En un pequeño puerto a las afueras de la aldea de Shimotsuki, Xir estaba de pie, sosteniendo en brazos a su pequeña hija, Kuina. Otros estudiantes permanecían cerca, saludando con la mano hacia el barco que se perdía en el horizonte. Tachibana Kij se había marchado. Finalmente, se había alejado del mundo en miniatura que había construido para sí mismo durante los últimos 5 años. Ahora, se dirigía hacia el verdadero. Y así comenzó su viaje a través de la Gran Line. Abre interrogación. 66, un único tajo que partió el mar, bonus. Capítulo 14, un único tajo que partió el mar. Medio mes después, en los muelles de Loguetown. Un hombre corpulento, de más de 2 metros de altura, permanecía de pie sobre las tablas del puerto, calentadas por el sol. Sobre su cintura colgaba una espada descomunal, un arma imponente que parecía más propia de monstruos que de hombres. En una mano llevaba un grueso saco de tela, era pesado, estaba manchado de sangre seca. Detrás de él, su sombra se extendía a lo largo, como la cola de un depredador que sigue a su presa. Tachibana Kij bajó de un barco mercante sin decir palabra, pero en el instante en que sus botas tocaron el muelle, la atmósfera cambió. Una fuerte presión inundó el aire, como si la luz del sol se hubiera vuelto más densa. Los estibadores y los habitantes del pueblo retrocedieron instintivamente, abriéndose paso como la marea, sin que nadie se lo pidiera. Así que esto es lo que se siente, estar de pie a más de 2 metros de altura, murmuró con una leve sonrisa. Su tono era suave, pero la fuerza de su voz parecía hundirse hasta el suelo que pisaba. Su calma no duró mucho. Un pelotón de soldados de la armada, vestidos con uniformes azules y blancos, corrió hacia él. El símbolo de la justicia en sus chaquetas ondeaba mientras lo rodeaban con cautela. Eran unos 10, armados y tensos, pero en sus ojos se reflejaba vacilación, preocupación. Su jefe de escuadrón dio un paso al frente, con la voz tensa y cargada de autoridad forzada. Diga su nombre y propósito. ¿Qué negocio tiene en Loguetown? Por su postura, por la mirada en sus ojos, ya lo sabían. No era un hombre al que pudieran controlar. Pero Kij se mantuvo sereno, simplemente levantó el saco ensangrentado. No hay por qué alarmarse, solo soy un cazarrecompensas. Esta bolsa está llena de cabezas de piratas, puedes cambiarlas por bayas. Su voz de barítono resonó con claridad. Y en el instante en que esas palabras salieron de sus labios, los soldados se miraron entre sí, algunos parecían aliviados, otros, aún recelosos.
El líder exhaló un suspiro y asintió con una sonrisa forzada. En ese caso, por favor, acompáñenos al cuartel general. Nosotros nos encargaremos del trámite. Kij asintió levemente. No estaba mintiendo. La bolsa contenía, efectivamente, las cabezas de docenas de piratas que habían sido perseguidos durante las últimas 2 semanas. Tras pasar años recluido en la aldea de Shimotsuki, solo ahora Kij comprendía realmente hasta qué punto las últimas palabras del rey pirata, Gold Roger, habían dejado huella en el mundo. Los mares habían cambiado. Los piratas brotaban como malas hierbas después de la lluvia. Estaban por todas partes en el East Blue, algunos aficionados, otros peligrosos. Durante sus viajes mercantes, las tripulaciones piratas habían aparecido una y otra vez. La mayoría simplemente exigió el pago de los gastos de pasaje y se marchó, pero no todos se comportaron de forma amable. Algunos asesinados. Algunos esclavos traficados. Algunos no dejaron más que fuego y cenizas por donde quiera que pasaban. Esos eran los que cazaba Kij. Y ahora, con una docena de cabezas cortadas en la mano, planeaba usar Lockdown, la puerta de entrada a la Grand Line, como plataforma de lanzamiento. Para buscar a los responsables de la tragedia de su pasado. Pero el mundo nunca fue tan simple. Dentro de la base naval de Lockdown, el teniente coronel Boris Cayer estaba sentado detrás de un escritorio abarrotado de papeles, con un grueso cigarro apretado entre los dientes. Ante él, un oficial subalterno enumeraba las recompensas ofrecidas por Kij. Capitán Higgins de los Piratas Locos, 1,5 millones de valla. Primer oficial Savans, 950.000. Otros miembros de la tripulación. Kij frunció el ceño. Las cifras eran demasiado bajas. Demasiado bajo. Se había memorizado los carteles de recompensa, sabía que esos hombres valían más. ¿De verdad fueron tan osados como para recortar la recompensa a plena luz del día? Aún así, no dijo nada. El total asciende a 4,35 millones de berries, anunció el oficial, arrojándole un pequeño cofre de madera. Cayer exhaló una bocanada de humo y se recostó perezosamente. Toma tu dinero y vete. Kij apretó el puño. Podía sentir cómo el fuego le subía al pecho, pero aún así lo contuvo. Entonces sintió un leve pitido en la cabeza. Mensaje de su sistema interno, acceso a la sala de archivos denegado por el teniente coronel Cayer. Eso, fue ir demasiado lejos. Sin previo aviso, Kij se giró y golpeó con el puño al oficial que estaba a su lado, enviándolo volando al otro lado de la habitación y estrellándolo contra la pared con un golpe sordo. Con el mismo movimiento fluido, agarró a Cayer por el cuello y tiró de él hacia adelante. Su mano derecha se endureció, como el acero, con una fuerza de voluntad a prueba de todo, y abofeteó al oficial de la marina en la cara, una y otra vez. Zas, zas, zas. Cayer ni siquiera tuvo tiempo de resistir. Se desplomó como un muñeco de trapo. Vine aquí por cortesía, ¿así es como me lo pagas? La voz de Kij era gélida. No tardó mucho en que el rostro de Cayer se hinchara como un bollo al vapor. Tenía los ojos amoratados como los de un panda, el labio partido y le faltaban 3 dientes delanteros. Comillas basta. Por favor, basta. Te devolveré el dinero, el doble si quieres, suplicó, temblando de terror. Kij se burló. No necesito el doble, solo quiero lo que es mío, y acceso a los archivos. Lo entiendo, sollozó Cayer. Haré que un soldado te escolte, de inmediato. Lamentablemente, incluso en los archivos clandestinos. No había nada. No existen registros de 2 pescadores de una pequeña aldea sin nombre que fueron asesinados hace años por piratas. Por supuesto que no, murmuró Kij con amargura. Las bajas civiles no significaban nada para la armada, sin importancia, no registradas, ignoradas. Exhaló profundamente. Si así fue. Luego, daría caza a todos los piratas que pudiera encontrar. Finalmente, encontraría la verdad que buscaba. Pero al salir de la base, le esperaba un nuevo escenario. Decenas de soldados de la armada habían rodeado la puerta principal. Los cañones a bordo de los buques de guerra en el puerto habían girado hasta colocarse en posición, apuntando directamente a Kij. En lo alto del barco que iba a bordo se encontraba Cayer, magullado, hinchado y hirviendo de furia. ¿Están listos los cañones? Gruñó. Sí, señor, pero si disparamos ahora, los daños al cuartel general serán. Asumo la responsabilidad. Fuego. Y entonces. Un estruendoso rugido llenó el puerto mientras múltiples balas de cañón surcaban el cielo en dirección a la plaza. Pero Kij no se movió.
Con calma, desenvainó su espada, Rairiken. Una aura oscura, de color carmesí casi negro, se encendió alrededor de su brazo derecho como fuego fundido, una forma avanzada de Busosoku Aki. Prueba de que este hombre no era un espadachín cualquiera. Con un único tajo ascendente, una oleada de fuerza cortante se elevó hacia el cielo, partiendo las balas de cañón que se aproximaban como si fueran cristal quebradizo. Fragmentos de metal cayeron inofensivamente al mar. Cayer palideció. Lo único que quedaba en su pecho era una emoción. Terror. Sabía que no podía esperar derrotar a ese hombre. Kij bajó su espada y dio un paso al frente. Su espada apuntaba hacia el mar. Entonces, lo levantó en alto. Y se balanceó. El sonido que siguió fue como si el mundo mismo se hubiera resquebrajado. Una onda expansiva masiva arrasó la plaza, abriendo una profunda zanja en la piedra y destrozando cajas, barcos y muros del puerto. Y dividiendo el océano. El agua se dividió por la mitad en un barranco estrecho y aterrador, que se extendía a lo largo de cientos de metros, antes de volver a colapsar lentamente sobre sí misma. Kij no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia los muelles. Nadie se atrevió a detenerlo. Ni un solo soldado alzó su arma. Todos se hicieron a un lado en silencio. Porque ninguno de ellos quería ser el siguiente. Abre interrogación. 67, Garp. Capítulo 15, Garp. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. Habían transcurrido varios años desde que Sengoku, el Buda, asumió el cargo de almirante de flota. Y ahora, apenas una semana después del reciente enfrentamiento en Logetown, un incidente que involucró a un misterioso espadachín y a la unidad local de la Infantería de Marina, finalmente tenía el informe completo. Gracias a los oficiales de inteligencia destinados en East Blue, Sengoku tenía una cronología clara de lo sucedido. Y por lo que había podido averiguar, era obvio que el espadachín se había estado conteniendo. Eso por sí solo lo decía todo. El hombre no era enemigo del gobierno mundial. En todo caso, podría ser incluso el tipo de persona que defiende la justicia, alguien alineado con los ideales mundiales de orden y paz. Desafortunadamente, se topó con un bufón como el coronel Kaler. Sengoku cerró los ojos y suspiró. Era imposible que Boris Kaler saliera ileso de este lío. Sobre su escritorio yacía un archivo etiquetado por los agentes de inteligencia como el expediente personal del espadachín en cuestión, Tachibana Kij. Pero la información que contenía solo hizo que el almirante de la flota frunciera aún más el ceño. Nombre, desconocido. Edad, desconocida. Análisis de combate, espadachín de alto nivel. Se cree que domina el Busosoku Aki avanzado. Adjunto, boceto de cuerpo entero de Tachibana Kij. Espadachín de alto nivel, con Aki de armamento avanzado, murmuró Sengoku, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida de su escritorio. Tras pensarlo un instante, cogió el Denden Mushi y marcó un número específico. Moshi Moshi, aquí Sengoku, Garp, ven aquí, tienes un trabajo que hacer. Antes de que la otra persona pudiera siquiera responder, colgó. Instantes después, las puertas de la oficina se abrieron de golpe con la fuerza de un cañonazo. Un hombre corpulento con un abrigo blanco de la marina entró dando pisotones, con la voz ya en alto. Comillas, oye, Sengoku, sabes que mi nieto Luffy acaba de nacer, ¿verdad? No me importa lo que tengas planeado, no estoy libre, que se encargue otra persona. Pero Sengoku ni siquiera se molestó en levantar la vista. Sin dejar de leer el informe, respondió con calma, comillas, sí, así que no te importa lo que está pasando en East Blue, tu ciudad natal. Su mano se extendió de nuevo hacia el Denden Mushi, deliberadamente. TCH, espera. Garp se detuvo, con el ceño fruncido. A pesar de su habitual pereza, Garp siempre había sentido un profundo sentido del deber hacia su mar natal. Al oír mencionar el East Blue, reconsideró su postura de inmediato. Se acercó un poco más. ¿Comillas qué pasó? Sengoku esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Abrió un cajón, cogió una bolsa de galletas Senbei y empezó a masticarlas mientras explicaba todo, desde la llegada del misterioso espadachín a Logetown hasta el caos que siguió. No omitió ni un solo detalle. Entonces, dijo Garp con seriedad, con los brazos cruzados, ¿qué quieres que haga? Sengoku hizo una pausa a mitad del bocado, eligiendo sus palabras. Primero, hay que disciplinar a Boris Kayer. Es un inútil para detener piratas, pero un experto en provocar problemas. Me encargaré de buscarle un sustituto y destinaré a un oficial competente a Logetown. Segundo, si es posible, encuentra a ese espadachín.
Si parece de fiar, averigua si está interesado en unirse a los marines. Con el auge de la gran era pirata, las responsabilidades de la marina no hicieron más que aumentar. Mantener la paz en los Cuatro Azules mientras combatían el caos en la Gran Line, Paradise y el Nuevo Mundo, no era tarea fácil. Especialmente ahora que tripulaciones monstruosas como las de Barba Blanca, Kaido y Big Mom están estrechando su cerco. Nuevos grupos piratas seguían surgiendo como setas después de la lluvia. Los recursos humanos eran escasos, y Sengoku, brillante estratega como era, comprendió que necesitarían hasta la última gota de fuerza que representara la justicia si esperaban hacer frente a la marea de esta era. En algún lugar de Astlu, barcos destrozados flotaban a la deriva sobre las olas. Manchas de sangre aún se arremolinaban suavemente con la espuma del mar, testigos silenciosos de una feroz batalla que acababa de concluir. Pero para Tachibana Kij, no había sido una batalla. Había sido una masacre unilateral. La alianza pirata que se había formado para detenerlo se había hecho añicos como ramitas secas bajo una tormenta. Ahora, Kij yacía en la cubierta de un barco pirata pintado completamente de negro, con los brazos detrás de la cabeza y la mirada fija en el cielo. No tenía ningún interés en ser capitán. Cuando una tripulación pirata intentó robarle hace un tiempo, simplemente se apoderó de su barco. Durante los últimos 2 meses, esa misma tripulación lo había estado transportando a regañadientes a través del East Blue, sirviendo como su medio de transporte personal mientras cazaba piratas. Si una tripulación simplemente cobraba dinero de protección sin recurrir a la crueldad, Kij generalmente los dejaba en paz. Pero si le bloqueaban el paso, entonces el destino decidiría. Mientras una banda de piratas tras otra caía bajo su espada, los susurros de un nombre comenzaron a extenderse por todo East Blue. El espadachín loco, Tachibana Kij. El nombre resonaba de isla en isla, pronunciado con asombro, temor y, a veces, incredulidad. Desesperados, los piratas se unieron para acabar con él. Pero el resultado fue el mismo, destrucción total. Ahora, sin nadie que pudiera desafiarlo, Kij miraba fijamente al cielo abierto, con una expresión indescifrable. No le interesaba la fama, ni le importaban las riquezas. Para él, ser pirata, estaba por debajo de su dignidad, iba en contra de todo aquello en lo que creía. Solo los débiles necesitaban robar a los débiles. Los fuertes, sus espadas siempre deben apuntar hacia arriba, hacia un poder aún mayor. A menos, claro está, que alguien fuera demasiado estúpido para entenderlo. Lo que buscaba no era riqueza ni fama. Buscaba una sola cosa, la verdadera fuerza, forjada desde la esencia misma del cuerpo humano. ¿Cómo debería regresar a la aldea de Shimotsuki y visitar al sensei? El pensamiento le cruzó la mente fugazmente. Pero negó con la cabeza. Probablemente al sensei no le gustaría que me pasara por aquí. Hizo una pausa y cerró los ojos. Bueno, si el destino lo exige, nos volveremos a encontrar. El barco de velas negras se adentró en el horizonte, dejando tras de sí solo restos y el olor a batalla. Pueblo de Fosa, East Blue. Tras finalizar su llamada a Den Musi, Bogart, el siempre leal lugarteniente del vicealmirante Garp, se apresuró hacia la modesta casa que su superior utilizaba cada vez que visitaba el pueblo. Se mantuvo firme, con la postura rígida como siempre. Vicealmirante Garp, hemos encontrado rastros del espadachín. Si no tiene intención de reunirse con él, deberíamos regresar ahora mismo. Un retraso más y el almirante de flota Sengoku se enfurecerá. Pero Garp simplemente bostezó, rascándose la nariz con el dedo meñique. Comillas un espadachín, ¿qué tiene de especial? Él estaba más interesado en relajarse. A decir verdad, Garp no había venido a Estlo por alguna misión. Él solo quería ver a su nieto, por tras de Ace, recién nacido y adorable. ¿Reclutar espadachines? Eso no es más importante que conocer a mi adorable nieto. De hecho, desde que llegó a East Blue, Garp prácticamente se había olvidado por completo del espadachín. Afortunadamente, Bogart no lo había hecho. El sentido del deber de aquel hombre era mucho más agudo que el de Garp, y no tenía ninguna intención de dejar este trabajo a medias. Finalmente, después de casi un mes, incluso Garp empezó a sentir que el tiempo se le escapaba. Coma bien, Bogart, prepárate, nos vamos ya. Comillas sí, vicealmirante Garp, ladró Bogart con precisión milimétrica, mientras corría hacia el buque de guerra de la marina atracado en el puerto del pueblo. Abre interrogación. 68, una breve conversación, extra. Capítulo 16, una breve conversación.
Ese día, el cielo sobre Ostlo estaba increíblemente despejado. La luz del sol danzaba sobre el océano infinito, dispersando reflejos dorados que brillaban suavemente con cada brisa. Desde la superficie inmóvil del mar, un chapoteo repentino rompió el silencio, seguido de una cabeza que emergió de las profundidades. Era Tachibana Kij. Con una sonrisa relajada, emergió a la superficie con una gracia serena y pausada. Luego, con brazadas rápidas y coordinadas, sus brazos y piernas giraron como las aspas de un ventilador, creando un vórtice que rompió la quietud del agua. Nadaba a toda velocidad hacia un barco negro cercano que se mecía suavemente entre las olas, un antiguo navío pirata que, de alguna manera, había acabado convirtiéndose en su medio de transporte. Al llegar al fondo del casco, Kij no esperó permiso para abordar. Apoyó una mano en la parte inferior del barco y, acto seguido, se lanzó hacia arriba como un pájaro que escapa de su jaula. Pero en lugar de estrellarse con fuerza, aterrizó en la cubierta con la suavidad de una pluma al caer, sin ruido, sin impacto. Control perfecto. Incluso en algo tan simple, quedaba claro que Kij dominaba su cuerpo. Ahora, de pie sobre la cubierta, exhaló un largo y pausado suspiro. Sus poros se abrieron de par en par y, con ello, un calor intenso brotó de su interior. El sudor espeso se adhería a su piel como una segunda capa, resultado de una agotadora sesión de entrenamiento en el fondo del mar. Sin decir palabra, agarró un cubo que la tripulación había preparado previamente y se vertió su contenido encima. El agua salada lavó el sudor, dejando al descubierto el cuerpo entrenado que había debajo, definido, esculpido y resplandeciente bajo la luz del sol. No era solo fuerza, era belleza a través de la disciplina. Fu. Kij dejó escapar un suspiro de satisfacción. El profundo cansancio en sus músculos se desvaneció como la niebla matutina, su cuerpo ahora se sentía ligero y revitalizado. ¿Ya está listo el desayuno?, preguntó con naturalidad, secándose las últimas gotas de agua de la piel. El antiguo capitán de la tripulación pirata, Billy Turey, conocido en su día como Serpiente Marina, respondió respetuosamente, preparados y a la espera, señor Kij. Kij asintió y se puso la chaqueta antes de dirigirse al comedor. Mientras recorría el pasillo, todos los piratas con los que se cruzaba inclinaban la cabeza, no por miedo ni por órdenes, sino por puro respeto. Habían visto fuerza, y habían visto disciplina. Kij encarnaba ambas. Al entrar en el comedor, sus ojos se fijaron en la enorme mesa repleta de carne asada, con una espesa salsa que goteaba por todos los rincones. Él asintió con aprobación. Carne de Sea King a la parrilla, no está mal. Todos los días, sus comidas consistían en carne de pez rey marina preparada de diversas maneras, a la parrilla, al vapor, hervida o cocinada en ricas salsas. Sorprendentemente, nunca se cansaba del menú. Tras una comida abundante, su cuerpo absorbió los nutrientes como una esponja, lo que le permitió recuperarse después de un entrenamiento intenso. Con el estómago lleno, Kij volvió a salir a la cubierta. No le apetecía entrenar justo después de comer. Tomar el sol un rato bajo el cálido cielo le parecía mucho mejor. Pero justo cuando llegó a la barandilla, se quedó paralizado. A varias decenas de kilómetros de distancia, un enorme buque de guerra de la infantería de marina surcaba el océano, dirigiéndose directamente hacia él. La figura de proa del barco, con una forma inconfundiblemente parecida a la cabeza de un perro gigante, delató su identidad de inmediato. Kij entrecerró los ojos. Solo hubo un marine que navegó en un barco como ese, Monkey D. Garp. ¿Qué hace él aquí? Vienen a vengar a los marines de East Blue. De ninguna manera es el tipo de hombre que golpea a un chico de 15 años, ¿verdad? Sin inmutarse, Kij llamó a todos los piratas a cubierta. Mientras se reunían, los escudriñó con una mirada firme y dijo: ustedes, no estuvieron tan mal. Me voy ahora, y te dejaré vivir. Pero escuchen con atención, si alguna vez descubro que han vuelto a ser piratas. Su tono se afiló como acero desenvainado. No habrá una segunda advertencia. Al oír eso, Billy Turey dio un paso al frente con la mirada llena de esperanza. Entonces, por favor, permítanos acompañarlo, señor Kij. Kij negó con la cabeza, frío, final. Eres demasiado débil. Sin decir una palabra más, bajó un pequeño bote salvavidas del costado del barco y saltó al agua. Date la vuelta, ahora mismo, ladró Kij por encima del hombro. Vienen los marines. Y dicho esto, agarró los remos y comenzó a remar hacia el buque de la infantería de marina que se aproximaba. 30 minutos después. En la cubierta del buque de guerra con cabeza de perro,
Garp permanecía de pie con los brazos cruzados, su enorme figura irradiando una presencia inquebrantable, incluso mientras una pequeña burbuja de mocos se formaba en su nariz. El ambiente era heroico. Lo visual, no tanto. Vicealmirante Garp, señor, por favor, no se vuelva a dormir estando de pie, murmuró Bogart, dándole un ligero codazo a su superior en las costillas. La burbuja estalló. Garp despertó parpadeando, aún medio dormido. ¿Comillas qué? ¿Ya llegamos? ¿Están atacando los piratas? Bogart suspiró y señaló hacia el mar que se extendía ante ellos. Ahí está, ese es el que estamos buscando. Garp siguió las instrucciones. En un pequeño bote salvavidas se encontraba Tachibana Kij, con una postura firme y la mirada fija en el buque de guerra. Su expresión era tranquila. Aunque en el fondo, Kij susurró en voz baja un deseo. Por favor, no golpees demasiado fuerte. Comillas oye, chico. Garp rugió de repente a través del agua, con voz atronadora. Comillas tú eres el que está causando problemas con los marines de Leastru. Kij no se inmutó. Se mantuvo erguido en la pequeña embarcación, con la barbilla en alto mientras respondía. Al principio, pensé que los marines defendían la justicia. Pensaba que Boris Kayer era solo una pésima excepción, una rata callejera. Pero resulta que, todos sois iguales, patéticos. ¿Acaso merecéis llevar la palabra justicia en la espalda? En lugar de enfadarse, Garp soltó una carcajada. Comillas ja, este chico tiene agallas. Su sonrisa se desvaneció. Comillas ¿sabes quién soy? En ese instante, la presión a su alrededor estalló, como una montaña que se derrumba sobre el océano. La pequeña embarcación de Kij se hundió bruscamente bajo la fuerza del viento. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Respiró hondo. Respiración del trueno, primera forma. Apretó con fuerza la empuñadura de Raeriken y, con perfecta quietud, la desenvainó hasta la mitad. Con voz baja pero firme, Kij respondió. Lo sé. El héroe de los marines, Garp puño de hierro. Los ojos de Garp brillaron. Se crujió los nudillos. Chico, tienes agallas, eso me gusta, ¿qué te parece? Comillas busquemos un sitio y resolvamos esto cara a cara. Kij no pestañeó. Y con voz igual de tranquila, preguntó. Si digo que no, ¿me dejarás ir? Abre interrogación. 69, dolor que el alma no puede soportar. Capítulo 17, el dolor que el alma no puede soportar. Las montañas temblaron, la tierra se agrietó como si estuviera a punto de derrumbarse. Incluso el enorme buque de guerra de la infantería de marina, que flotaba lejos de la costa, pudo sentir las ondas expansivas, temblores que se propagaron por el mar y el cielo, resultado del choque desenfrenado de dos fuerzas monstruosas. En cubierta, Bogart entrecerró los ojos mirando hacia la isla que se divisaba a lo lejos. Por una vez, su rostro, normalmente sereno, dejaba entrever un atisbo de inquietud. Ese chico, su rostro aún conserva la huella de la juventud, todavía no ha alcanzado la mayoría de edad, pero su fuerza. Guardó silencio. Sin embargo, en su interior, la ansiedad floreció. Si el chico hubiera sido débil, Garp, Sam podría haber contenido sus golpes, tal vez darle una lección leve, pero con este tipo de poder. Eso es precisamente lo que lo hacía peligroso. Porque si el chico es lo suficientemente fuerte como para hacer que Garp se lo tome en serio, entonces podría no sobrevivir a los golpes serios del puño de hierro. Y si Tachibana Kij, que ahora mismo está en tierra firme, luchando por su vida con un ojo hinchado como el de un panda, pudiera leer la mente de Bogart, probablemente habría sido mucho más precavido. Quizás incluso se habría callado la boca. Así que es cierto, Luffy no estaba exagerando en absoluto. Ese viejo cabrón de Garp sí que pega como un maníaco. El cuerpo de Kij estaba siendo destrozado, sin piedad. Puños gigantes del tamaño de ollas de cocina volaban desde todas direcciones. Intentó contraatacar con Rairiken, su espada, pero cada tajo solo resonaba con un estruendo metálico contra un cuerpo que se sentía más duro que el acero. Me estoy empezando a preocupar seriamente, ¿y si Rairiken se rompe de tanto golpear a este maldito abuelo? Peor aún, cuanto más insultaba al hombre, más fuertes se volvían los golpes. Aunque Kij estaba siendo utilizado prácticamente como muñeco de entrenamiento, su actuación fue suficiente para impresionar en secreto a Garp. Este chico, ¿cuántos años tiene? ¿15? ¿16? Y ya maneja el haki y la espada a este nivel. Garp frunció el ceño. Aquello no era un haki de armamento superficial, sino un busosoku avanzado, del tipo que los oficiales de élite dedicaban décadas a perfeccionar.
Sus técnicas de espada también rozaban el nivel de los maestros espadachines. Si Kij se uniera a la infantería de marina ahora, ya estaría entre la élite. Y luego estaba su haki de observación, más agudo de lo esperado. Incluso con la velocidad muy superior de Garp, el chico lograba esquivar ataques que no debería haber visto venir. Pero lo más impactante de todo, fue su cuerpo. No se trataba solo de fuerza bruta, la regeneración de Kij era antinatural. En más de una ocasión, Garp pensó que la pelea había terminado, que el chico había llegado a su límite. Sin embargo, cada vez, con esa extraña técnica de respiración suya, Kij se recuperaba como si nada hubiera pasado. Finalmente, uno de los puñetazos de Garp lo mandó volando. Kij se estrelló contra el suelo, rodando varios metros. Garp hizo una pausa y gritó, su curiosidad finalmente desbordándose. Comillas, oye, mocoso, ¿te comiste una fruta del diablo tipo Zoan o algo así? Comillas, ¿cómo demonios puedes ser tan duro? Aguantas los golpes como una maldita bestia marina. Kij no respondió, simplemente negó con la cabeza, levantó su espada de nuevo, y lanzó una mirada fulminante. Monstruo senil, después de haberme machacado hasta dejarme hecho polvo, ¿ahora quieres hacer preguntas? Si hoy no consigo al menos un golpe limpio, voy a tener pesadillas durante un año. Su respiración cambió. Chispas danzaban sobre su piel, un trueno comenzaba a acumularse en sus extremidades. Entonces, con un rugido, se lanzó hacia el cielo, con la espada alzada en alto, hacia los cielos ahora envueltos en nubes de tormenta. Comillas, respiración de trueno. Décima forma. Comillas, el trueno del cielo saluda al mundo. Nadie me cortará si caigo. Un tajo en forma de media luna crepitó con relámpagos cegadores. El mismísimo cielo pareció gritar mientras la hoja lo atravesaba, descendiendo con la furia de un dios del trueno. Garp parpadeó, levantó las cejas. Un espadachín, usando rayos. ¿Desde cuándo las espadas pueden hacer eso? Intuyendo que se trataba de algo más que un truco sofisticado, Garp apretó el puño. Y por primera vez en toda esta batalla, lo envolvió en un rastro de Osoku Aki, el Aki del Conquistador. Una jugada que rara vez utilizaba. Impacto galáctico. Auge. Dos fuerzas chocaron en el aire. El ataque relámpago de Kij sacudió los cielos, pero fue instantáneamente sofocado por el puñetazo de Garp. Así, sin más, desapareció. Kij sintió que sus entrañas se revolvían, la sangre le subió a la garganta. ¿Hablas en serio? Tú también usas el Aki del Conquistador. Se suponía que eso solo tendría un 16,7% de probabilidad de ocurrir según mis simulaciones futuras. Antes de que pudiera quejarse más, la onda expansiva del ataque de Garp lo golpeó como un maremoto. Fue lanzado por el terreno, estrellándose contra la piedra y la tierra. Su cuerpo rebotó una vez, luego rodó, flácido e indefenso. La conciencia se desvaneció. Y en ese último instante, justo antes de que todo se volviera negro, Kij exhaló un último suspiro tembloroso, acompañado por una melodía misteriosa y triste que solo él podía oír. Entonces echó la cabeza hacia atrás, perdió el conocimiento. Detrás de él, una imponente montaña que había permanecido en pie durante siglos. Ahora estaba dividido en dos. 3 días después. Kij miraba fijamente al techo de una enfermería a bordo del buque de guerra. Sus ojos no tenían brillo. Sin chispa. Una mera resignación vacía. Un golpe más, y realmente habría muerto. Tenía todo el cuerpo vendado, no podía moverse sin ayuda, incluso comer e ir al baño tenía que hacerlo en la cama. Se suponía que ese puñetazo estaba reservado para Akainu en el futuro. ¿Por qué demonios lo recibí yo en su lugar? Akainu, hermano mío, si alguna vez vuelves a sentirte valiente, recuerda este dolor. Esto es, un dolor que un alma no puede soportar. Un mes después. El buque de guerra con cabeza de perro, bajo el mando de Garp, finalmente atravesó el cinturón de la calma y las puertas de la justicia. Gracias a las corrientes, solo tardaron medio día en llegar a Marineford, la sede de la Armada del Gobierno Mundial. Bogart supervisaba a la tripulación de atraque mientras Kij, que aún cojeaba con una pierna enyesada, desembarcaba lentamente con ayuda. Mientras permanecía de pie frente a la imponente fortaleza de la justicia, la expresión de Kij era de pura desesperación. Me han dado una paliza, ¿y ahora pretenden que trabaje para ellos también? Mi espada no fue forjada para un trabajo de oficina en la marina. Este mundo es cruel, incluso los espadachines tienen que vender sus habilidades para sobrevivir. Detrás de él, Garp se rascó la cabeza con incomodidad, abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero Kij ya se estaba marchando.
No se dan oportunidades. Comillas Bogar, izad las velas. Nos dirigimos al nuevo mundo ahora. Oficina del almirante de flota Sengoku. Con una pierna aún enyesada y todo el cuerpo cubierto de vendas, Kij se encontraba de pie frente a la puerta del cargo más alto de Marineford. Quizás te preguntes, ¿por qué Garp no estaba con él? Porque no se atrevió. Originalmente, Garp había planeado esperar a que Kij se recuperara antes de informar a Sengoku, pero Kij lo descubrió. Por eso llegó así, golpeado, magullado y apenas pudiendo caminar. Quería enfrentarse a su nuevo jefe con total honestidad. Preguntar, ¿es este su proceso oficial de reclutamiento? ¿Arrastrar a alguien al otro lado del mar y golpearlo casi hasta la muerte? Si no me hubiera entrenado con técnicas de respiración y ejercicios al límite desde la infancia, mi tumba ya estaría fertilizando el fondo del mar. Un marine llamó a la puerta de Sengoku. Almirante de la flota, el barco del vicealmirante Garp acaba de regresar. Trajeron a alguien con ellos. El coronel Bogart me pidió que se lo trajera. Sin levantar la vista de su montaña de papeleo, Sengoku murmuró, que entre. Kij entró en la habitación, solo. Sengoku finalmente levantó la vista, entrecerrando los ojos al ver al joven vendado que tenía delante. El rostro me resultaba vagamente familiar, pero los detalles, aún no me cuadraban. Comillas, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí, Garp? Finalmente ha vuelto de East Blue. Kij hizo una leve reverencia y habló con calma y cortesía. Me llamo Tachibana Kij, soy de East Blue. Vine aquí por tus órdenes. Hizo hincapié en esa palabra, tú. Una forma sutil de decir. Esta soy yo, la que pediste que trajera. Mírame ahora. Cuerpo destrozado, cubierto de heridas. ¿Y mi corazón? Aún más destrozada. Abre interrogación. 71, el sobrino perdido de Sengoku. Capítulo 19, el sobrino perdido de Sengoku. Tras cerrar ese pequeño acuerdo de poder a puerta cerrada en su despacho, Sengoku finalmente hizo una señal a uno de sus ayudantes para que le trajera un formulario con datos. Se lo entregó Tachibana Kij, su recluta más reciente, para que comenzara el proceso de inscripción oficial en la infantería de marina. Una vez que Kij lo hubo rellenado, Sengoku recuperó el formulario y le echó un vistazo disimuladamente. Pero entonces, frunció el ceño bruscamente. Nombre, Tachibana Kij. Fecha de nacimiento, año 1488, calendario marítimo. Los ojos de Sengoku se abrieron de par en par. Espera, 1488, ya es 1503. Un momento, eso significa que este chico tiene 15 años. Entrecerró los ojos con recelo al joven tranquilo que estaba de pie frente a él. ¿Estás seguro de que no es un error? Si naciste en 1488, tienes 15 años. Ni siquiera 16 todavía. Kij se encogió de hombros con indiferencia. No hay duda. Nací en 1488. Tengo 15 años. Su tono era ligero y directo, sin secretos, sin vacilaciones. No tenía nada que ocultar, simplemente, esa era la verdad sobre su talento natural. En unos años más, no temería a nadie, salvo al mismísimo y misterioso Imu-sama. Pero Sengoku no podía aceptarlo. ¿Un chico de 15 años, que mide más de 2 metros y medio? Claro, este era el mundo de los piratas y los monstruos marinos, las anomalías físicas no eran raras. Pero un usuario de espada a 2 manos de 15 años, alguien que ya domina tanto el Kenbunsoku avanzado como el Busosoku aquí. Eso no solo era raro, sino que parecía que alguien le estaba gastando una broma. Recordó los informes de Ash Blue, hábil espadachín, usuario de Aki de alto nivel. Aún así, esto fue una locura. Ni un solo cadete en la actual Academia de Marina era menor de 17 años, y ahora tenía a un joven de 15 años que supuestamente tenía la fuerza de un contraalmirante. Si ya es así de fuerte a los 15 años, ¿cómo será a los 20? Claro, si Kij hubiera comido una fruta del diablo increíblemente poderosa, Sengoku tal vez lo habría entendido, pero el chico era un espadachín puro, sin fruta, sin trucos. Puro poder. Sengoku guardó silencio, absorto en sus pensamientos. Intentó recordar cuándo él mismo había alcanzado su máximo potencial. Ahora tenía 62 años, y si no me falla la memoria, su mejor momento no llegó realmente hasta que cumplió 50 y tantos. Este chico, sin embargo, es él, un monstruo. Con un largo suspiro, Sengoku volvió a mirar la figura y luego a Kij. No hubo más discusiones, lo aceptó.
En cambio, cogió su Dendenmushi y solicitó con calma que un representante de la División de Ciencias Marinas se presentara en su oficina de inmediato. Mientras esperaba, Sengoku volvió a mirar la figura y entrecerró los ojos de nuevo. Dices que eres de East Blue, pero no hay ninguna dirección específica indicada. Comillas, ¿y tus padres? ¿Quién te enseñó a pelear así? Kiji no se inmutó. Soy de East Blue, sí, de Logetown, concretamente. Mis padres fueron asesinados por piratas cuando yo era pequeño. Después de eso, pasé la mayor parte del tiempo cerca de la sede de la Marina en la ciudad, recopilando información y cazando piratas. En cuanto a mi profesor, lo siento, pero no puedo decírtelo. Su tono no vaciló, ni un ápice. No quiero que nadie les moleste en su vida, pero les puedo asegurar una cosa, no tienen ninguna relación con el mundo pirata. Y si insistes en indagar más en ello, me retiro de los marines ahora mismo. Sengoku guardó silencio. Él ya lo sabía, si esos datos eran ciertos, si Kij realmente tenía solo 15 años, entonces era natural que alguien tan talentoso nunca se sometiera fácilmente al ejército. De hecho, Kij ni siquiera se ofreció voluntario para unirse. En realidad, lo habían reclutado a la fuerza en la infantería de marina mediante algo parecido a un arresto legal. La mente de Sengoku bullía de cálculos. Si era así de fuerte a los 15 años, ¿podría alcanzar el nivel de almirante a los 20? Si no son 20, quizás 25. ¿Y si ese fuera el caso, qué tal 30, o 40? ¿Podría este chico convertirse en la reencarnación de Rox de Sebek? O más allá de eso, podría superar a todas las generaciones de emperadores marinos. Si el crecimiento de Kij continuara a este ritmo, o incluso se acelerara, bien podría ser él quien pusiera fin a la era actual. El comandante supremo de los marines miró fijamente, dejando que sus pensamientos se desbocaran. Ni siquiera él era inmune a su atractivo. La sola idea de que alguien como Kij recibiera demasiada atención de las personas equivocadas, era aterradora. Finalmente, Sengoku habló con voz baja y seria. Dame un mechón de tu cabello. Kij arqueó una ceja, comprendiendo claramente la implicación, pero no se resistió. En silencio, arrancó un mechón y se lo entregó. Sengoku lo tomó y luego dijo simplemente, esperen aquí. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Aproximadamente 30 minutos después, Sengoku regresó. Su expresión era radiante. Le arrojó un documento impreso a Kij. Memoriza esto, es tu nueva identidad, sigue siendo de Astlu. Pero a partir de ahora, tienes 25 años. Nunca reveles tu verdadera edad a nadie. Si esto se descubre, podría causarte serios problemas en el futuro. Su voz ahora era mortalmente seria. El enorme potencial de Kij era un arma de doble filo. Si el gobierno mundial llegara a enterarse de lo joven y fuerte que era, podrían reaccionar con miedo, con violencia. Kij asintió en silencio. Entonces murmuró, medio en broma, me abrí paso a la fuerza hasta el cuartel general de los marines, y todavía no tengo ni un lugar donde quedarme. Sengoku golpeó la mesa con la palma de la mano con una repentina explosión de energía. Comillas, a partir de hoy, vivirás en mi casa. Eres mi sobrino perdido de Astlu. Kij parpadeó, atónito. Cambias de cara muy rápido, ¿eh? Pero en el fondo, lo entendió. Sengoku no solo le estaba dando alojamiento gratuito, lo estaba vigilando de cerca, para estudiarlo, para ver qué clase de persona era realmente Kij. Porque no importa lo prometedor que parezca alguien. Solo llegaste a ver su verdadera personalidad a través del tiempo y la presión. Esa noche, en la lujosa mansión del almirante de flota Sengoku en Marineford. Sengoku se quedó paralizado en el umbral, mirando a Kij con incredulidad. Observó cómo el joven se quitaba con naturalidad la escayola de la pierna, luego se ponía de un salto, se estiraba ligeramente y se movía como si nunca se hubiera lesionado. Kij se giró hacia él con una leve sonrisa. Ya estoy completamente recuperado desde hace un tiempo. Sengoku no respondió. Al día siguiente, todo Marineford estaba revolucionado con los chismes. El almirante de flota Sengoku finalmente se había reunido con su sobrino perdido de Leastlu. Y así, comenzaron a circular los rumores, historias basadas en medias verdades y conjeturas descabelladas, cada versión más ridícula que la anterior. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla.
Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.